nombre es Juan Carlos Márquez, yo soy especialista en planta, soy ingeniero de producción y actualmente me desempeño como consultor independiente en temas de administración de operaciones. Este es un tema que normalmente las compañías, las pequeñas y medianas empresas no desarrollan. No desarrollan por varias razones, porque no se tiene el conocimiento, porque en el día a día estamos en las carreras y no tenemos tiempo, no hay quien lo haga, o simplemente porque no sabemos y creemos que como estamos haciendo las cosas las estamos haciendo bien. Es muy importante que trabajemos en este tema de planeación de capacidades. Objetivo general, incorporar conocimiento sobre la planeación de capacidades con el fin de hacer un mejor aprovechamiento de los recursos y de esta manera ser más competitivos. Rentabilidad, productividad y competitividad, eso es en planta. Esas tres palabritas, ese trípode es en planta. No, si quieren no se acuerdan de lo otro y está bien, pero en planta es lo que busca es eso, productividad, rentabilidad y competitividad. Y muy seguramente con estos conocimientos que vamos a adquirir hoy le vamos a pegar al tema de competitividad. Entonces, eso es lo que tenemos como objetivo general. Específicos. Conocer conceptos básicos acerca de la planeación. Adquirir criterio para administrar la capacidad de la planta. Vamos a ver qué criterios se deben tener para administrar esta capacidad. Conocer y calcular los principales factores que determinan la capacidad. Ese es el contenido. Vamos a trabajar un tema de concepto, cuáles son los conceptos principales para luego dar un contexto y entendamos mucho mejor qué significa esto y finalmente cómo encajan. Desarrollo de casos, vamos a trabajar dos casitos, dos ejercicios prácticos. Uno enfocado al tema de cálculo de unos factores, los factores que mencionamos en los objetivos, y otro que tiene que ver con el cálculo ya propio de la ocupación de la planta, de cuánto estoy ocupando esa capacidad que tengo disponible. Impacto en resultados. Cómo hacer un buen aprovechamiento de los recursos, en este caso los activos instalados, me impactan los resultados financieros de la compañía. Vamos a empezar mirando cuáles son esos impactos negativos que tiene una compañía por no administrar la capacidad. Estas son. Entonces, vamos a comentar cada uno la experiencia que tiene o el conocimiento que tiene al interior de la compañía con relación a este tema de capacidades. Entonces, vea lo que se presenta. Cuando no hay administración de capacidades, cuando no se conoce, yo no sé qué soy capaz de hacer. Entonces, lo primero que hago es incrementar las horas extras. ¿Sí? ¿Qué compañía aquí ha tenido estas dificultades con el tema de horas extras? Para capacidades. No, particularmente ahorita venimos, lo que hace que realizamos pues el proceso de implementación en el semestre anterior. Veníamos en que nosotros somos un equipo de trabajo de 34 personas, sí, y realmente fue incluso uno de los indicadores que trabajamos para reducirlas, porque realmente era tanto el desperdicio de tiempo, ¿cierto? Y la falta de planeación o de direccionamiento del equipo de trabajo que nos tocaba incurrir para poder cumplir con esos tiempos de entrega, incurrir permanentemente en costos asociados obviamente a las horas extras del equipo de trabajo, que no solamente implica costos, sino también el desgaste de la misma gente con horarios que se generan supremamente extendidos. Entonces comenzar una jornada a 6 de la tarde y terminar 8 o 9 de la noche a veces también va desgastando muchísimo a la gente, y más claro, cuando también incluye los fines de semana. Claro. Entonces es desgaste de la gente y el incremento respectivo en costo. ¿Quién más incurre en horas extras para trabajar el tema de capacidades? Normalmente esa es la primera alternativa que se tiene para pagar un incendio, horas extras, o para pagar la falta de planeación, las horas extras. ¿Qué otra compañía tiene experiencia en este tema de salir corriendo a buscar quién se queda para terminar un trabajo específico? ¿Cierto? Eso es lo más común. Desaprovechamiento de costos fijos de operación. Como les mencionaba ahora, se presenta un desaprovechamiento de los activos que tengo instalados porque no los trabajo. Primero, el número de horas que debería trabajarlo. Y segundo, vamos a ver eso en detalle,
Cuando los trabajo, no los trabajo de la forma que debe ser, ¿sí? Entonces ahí tengo un desaprovechamiento. Es normal que cuando yo no tengo una buena planeación, empiece a incurrir en pedidos atrasados. Entonces le empiezo a quedar mal al cliente, ¿sí? Me empiezo a atrasar un día, 2 días. Y eso impacta el siguiente punto, desabastecimiento del mercado. ¿Qué pasa cuando el mercado está desabastecido de mis productos? Buscan la competencia. Se van inmediatamente para la competencia. No lo piensan 2 veces. Y normalmente eso es lo que busca un cliente. Puede que le cobren un poquito más, pero que me lo entreguen cuando yo lo necesito. ¿Sí? Y eso es una consecuencia, cuando pasa esto, se da una consecuencia de la falta de planeación. ¿Sí? Pérdida de participación, como lo acabamos de mencionar. Desventajas en negociación con proveedores. ¿Por qué creen que se presenta desventaja en negociación con proveedores cuando no tenemos una buena planeación de capacidades? No sabemos qué nos vamos a consumir. Ni qué, ni en qué volúmenes. Y en el tema de negociación, ustedes saben que es muy importante el tema de volúmenes, ¿sí? Entonces, si yo no tengo esa información, pues obviamente voy a tener menor poder de negociación. Eso directamente se va para los resultados económicos de la compañía. O pago costos más altos para que me llegue más pronto. Exacto, exacto. Entonces, claro, lo necesito urgente, no lo había planeado la compra, toca pagar lo que cobre el proveedor por ese insumo en ese momento que lo necesito, ¿sí? Entonces, vean el desaprovechamiento que se da aquí de tener un buen precio con los proveedores. Disminución de la productividad de los trabajadores. Y cuando hablo de los trabajadores, no estoy hablando del operario o del mecánico, no, estoy hablando de todos en general. ¿Por qué creen que se ve afectada la productividad? Esto afecta directamente y en una proporción muy importante el clima laboral. ¿Por qué? Porque todos los días vivimos bajo estrés. Todos. Los operarios, los mecánicos, los jefes, el gerente ni se diga. ¿Por qué? Porque vivimos bajo estrés permanente, porque no hacemos una buena planeación. Entonces, vivimos es el día a día y como se nos presente. La idea es que al final del curso cumplamos con esos objetivos específicos que les planteé, lo que tiene que ver con identificación de criterios, los factores que me afectan esa capacidad y cómo los administro. Planeación estratégica. Vamos a empezar con este primer concepto. Este es el punto de partida para una buena planeación. Entonces, estamos hablando y el curso es planeación de capacidades. El punto de partida es planeación estratégica. ¿Qué tiene definido la compañía estratégicamente para que la planta se prepare y se desarrolle en función de ese objetivo estratégico? ¿Sí? Planeación de acciones que se deben ejecutar para alcanzar un objetivo estratégico. Los objetivos corporativos definidos por la gerencia. Entonces la gerencia dice, vea, en los próximos años vamos a aumentar las ventas en tanto. Ese es un objetivo corporativo. ¿Quién me da un ejemplo de un objetivo corporativo? Que sepan que la compañía lo trabaja o que sepan que puede ser un objetivo corporativo de otra compañía. Los procesos de mejoramiento continuo. Ahorita es en parte, pues, como base incluso de todos los procesos productivos. Así es. Para estar todo el tiempo en esos procesos de innovación y de mejoramiento. Dentro de las empresas y de mejoramiento. Los objetivos, digamos que un objetivo corporativo, un objetivo estratégico que incluya el tema de mejoramiento, puede ser, algunas compañías lo llaman como excelencia operacional, ¿cierto? Entonces que la compañía se meta en el cuento de excelencia operacional. Después, cuando se hace una desagregación de ese objetivo, ya viene el tema de mejoramiento, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que queremos? Eso es lo que define la planeación estratégica. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Sí. Puede ser una meta, puede ser. El objetivo es, yo quiero tener una participación del 12%, hoy la tengo en 10%, una participación de mercado. Eso es un objetivo corporativo. Yo quiero que trabajemos excelencia operacional de tal forma que se me mejoren los resultados económicos en un punto.
Entonces ya cuando tengo que desagregar qué es esa excelencia operacional, encuentro las acciones que debo cumplir para poder lograr esa mejora en un punto en los resultados de la compañía. Supone la necesidad de anticipar el futuro. O sea, yo en ese ejercicio de planeación estratégica tengo que anticipar el futuro, tengo que identificar cuáles son esos riesgos y cuáles son esas oportunidades que el mercado me está mostrando, ¿sí? Eso es lo que yo tengo que hacer con la planeación estratégica. ¿Y eso para qué? Para fijar los planes de acción, como les mencioné ahora. Eso es planeación estratégica. Bueno, entonces, primer concepto, planeación estratégica. Ese es el gran punto de partida cuando hablamos de planeación de capacidades. Vamos a hablar de planeación de la demanda. ¿Qué es planeación de la demanda? ¿Qué es la demanda? La necesidad de los clientes. Exacto. Eso es la demanda. Eso es. Así de sencillo. ¿Qué quiere el cliente? ¿Cuánto quiere y cuándo lo quiere? Eso es la demanda. Entonces yo debo planear qué quiere el cliente, cuánto y cuándo. Yo debo anticiparme a estas preguntas. Eso es planear la demanda. Entonces, las razones por las cuales las compañías trabajan planeación de la demanda pueden ser: los tiempos de respuesta son mayores a las expectativas del cliente. ¿Qué quiere decir esto? Que nos estamos demorando demasiado. Exacto, nos demoramos más de lo que espera el cliente, ¿sí? Entonces, el ejemplo que poníamos ahora, el cliente espera que yo se lo entregue en 4 días. Yo se lo estoy entregando un día después, 2 días después. Algunas veces sí es que se lo entrego, ¿sí? Por eso debemos trabajar planeación de la demanda. Las capacidades o los productos tienen restricciones. ¿Qué quiere decir este tema de que las capacidades o los productos tienen restricciones? Pues si de pronto el mismo producto es de la misma máquina o los productos tienen materias primas importantes. Exacto, esos son restricciones. Otro ejemplo de restricción. Fechas de vencimiento. Hay productos que tienen fechas de vencimiento, eso es una restricción para mí y tengo que considerarla en la planeación, ¿sí? Muy buenos ejemplos de restricciones que se presentan en capacidades, claramente el que mencionabas, de que los dos productos se hacen por la misma máquina, o productos, fechas de vencimiento. Este tema de rotación de inventario tiene que ver con lo que hablábamos de los tiempos de vida, de los chequeos de calidad que hay que hacer para liberar un nuevo producto o incluso para liberar una producción que se haya hecho, no solamente para el tema de productos, porque es posible que se requiera un análisis para liberar una producción. Sobre todo en el tema de exportaciones hay algunos clientes que exigen un certificado y ese certificado solamente se puede expedir en la medida en que se cumplan los requisitos, bien sea por un laboratorio externo que hasta incluso el mismo cliente puede definir o por los chequeos que uno tenga internamente. Entonces, este es un tema también muy importante, rotación de inventario, porque eso también me permite y me exige definir cuál es mi política de inventario para poder, ¿qué? Planear mi demanda. ¿Sí? Bueno, entonces, el primer punto, planeación estratégica. Segundo punto, planeación de la demanda. Ahí bajamos un escaloncito. Vamos a ver, siguiente punto. Aspectos críticos que se presentan cuando hablo de planeación de la demanda. ¿Sí? Aquí hay 2 aspectos críticos. Pronóstico de la demanda. Entonces, planeación estratégica, planeación de la demanda. Ya vimos la importancia y la necesidad de hacer una planeación de la demanda. Ahora, ¿cuáles aspectos debo considerar cuando hago una planeación de la demanda? Y que son críticos, porque me determinan el resultado final de esa planeación que yo haga. El pronóstico de la demanda, ¿qué es pronóstico? ¿Qué es pronosticación? ¿Qué es pronosticar? ¿Qué cantidad voy a producir? ¿Qué cantidad voy a producir? Proyectar cantidades que voy a producir. ¿Sí?
Pronosticarme es anticiparme a esa demanda. Es basado en unos históricos y en unos métodos de pronóstico, saber qué tengo que producir. ¿Para qué? Para satisfacer esa demanda. Entonces, la demanda tiene un comportamiento, ¿sí? La idea es que nosotros seamos capaces de seguir ese comportamiento de la demanda, que seamos capaces de cubrir la demanda que se nos presente. Allá está el reto de la planeación de capacidades. Entonces, cuando hablamos de pronóstico, hablamos de unos métodos que son cuantitativos. ¿Qué quiere decir cuantitativos? Que se basan en números. Entonces, hay unos métodos estadísticos. Promedio simple, promedio ponderado. Hay muchos, hay entre 8 y 10 métodos de pronosticar la demanda basado en técnicas estadísticas. Entonces hay compañías que los utilizan. También hay otros métodos que son cualitativos. ¿Qué quiere decir cualitativos? No se basan en números, sino en percepciones o en información que tenga ¿quién? Expertos que conozcan el tema y obviamente vendedores, la fuerza de ventas. Entonces muchas veces la fuerza de ventas dice, este mes se nos puede comportar de esta forma porque yo sé que la competencia va a sacar una promoción. O me pillé por ahí que la competencia está desarrollando un producto nuevo. Entonces, ¿qué deberíamos hacer nosotros en el tema de planeación de la demanda ¿para qué? Para contrarrestar ese ingreso de un producto nuevo o esa promoción que haga el cliente. Eso se presenta mucho, por ejemplo, en nuestra empresa, que para planear, por ejemplo, la producción de productos que ya están existentes en el mercado, uno lleva las estadísticas. Pero la experiencia es cuando uno va a sacar un producto nuevo, que entonces yo no sé, voy a tirar un corte de tantas unidades, tiene que contar con los vendedores, que el vendedor respecto a la experiencia que tiene ya como el nivel de mercado que tiene y los clientes ya dicen, este producto va a gustar, saquemos tantas unidades. Se basa como ya en la experiencia de cada vendedor y de conocimiento de sus clientes. Ok, usted le da mucha importancia a la definición del pronóstico de forma cualitativa. Cuando es un producto nuevo, sí, cuando es una colección nueva. Cuando es un producto que viene ya de línea, sí nos basamos en las estadísticas y en cómo se ha comportado el producto en ventas. Okay. Pero para un producto nuevo sí es muy importante la opinión de los vendedores. Ok, muy bien. ¿Alguien tiene otra experiencia en el tema de pronósticos? ¿Trabajan pronósticos en la compañía? Sí. ¿Y qué tal? ¿Qué tal les va? ¿Qué método utilizan? Particularmente, en el caso nuestro, también como son prendas de vestir, métodos cuantitativos, sobre todo basados en históricos. Y con el tema de dotación nosotros tenemos una particularidad y es que tenemos temporadas. Entonces los meses de dotación, como son temporales, obviamente ya tenemos pues a partir de esos datos históricos un muy buen aproximado. Y cualitativos, como también hay unos clientes de alguna manera que son fijos y que ya sabemos en qué temporada aproximadamente ellos están programando, nos acudimos pues a la planeación, a la programación de cada uno de los vendedores y la negociación que ellos establezcan con esos clientes. Claro, exacto. Eso es muy importante, esa información cualitativa. Los vendedores son los que saben cómo va el mercado, porque se lo conocen y de hecho son los que en gran medida lo jalan. Y saben también la competencia, qué es lo que está ofreciendo. Claro. Se enteran más que uno mismo. Claro, ellos son el termómetro. Hay un punto también muy importante que no puede ser las empresas, y es que esta parte muchas veces depende de la gerencia y en muchos casos la misma gerencia, la presidencia, presionan la proyección de la gente de mercadeo porque les dicen, no, pero ustedes están muy conservativos, están muy bajitos, súbanle a eso. Sí. Entonces la gente, por hacer caso, sube los pronósticos solo para darle gusto al gerente y ahí el primer error. Este es un aspecto crítico, el tema de pronóstico de la demanda. Otro aspecto crítico cuando hablamos de planeación es la planeación de las ventas y las operaciones. Este es un punto muy importante. ¿Por qué?
Sencillamente porque la mayoría de compañías no lo aplican. ¿En qué consiste este punto? Lograr un consenso sobre los volúmenes que quiero poner en el mercado. ¿Un consenso entre quiénes? Entre los procesos que intervienen directamente en esa toma de decisiones, y son los procesos primarios de la compañía, que son procesos logístico, producción, comercial, financiero. Entonces, ¿en qué consiste? Es una reunión que se programa periódicamente, una reunión donde intervienen las personas que manejan estos procesos. Es muy importante porque lo normal es que se defina qué es lo que se va a vender a partir del proceso comercial solamente. ¿Sí? O bien sea solo los vendedores, o bien sea solo mercadeo, o los dos, mercadeo y ventas. Máximo llega hasta ahí. Pero logística no tiene la menor idea de qué es lo que se va a vender, qué proyección se va a hacer. Producción menos. Planeación de la demanda. ¿Sí? Aspectos críticos, pronóstico y planeación de las ventas. Vamos al otro punto. Vamos a hablar de planeación agregada. Entonces vean que hemos ido bajando planeación estratégica, planeación de la demanda. Vamos a hablar de planeación agregada. ¿Sí? ¿Qué es planeación agregada? ¿Qué voy a vender yo, pero en términos de familia de productos? Son términos muy brutos. Entonces, ¿cuántos brasieres voy a vender? ¿Cuántos brasieres voy a vender en este periodo de tiempo? En tantas referencias. Exacto, pero viendo el total de brasieres. Ya cuando hago una planeación más a corto plazo, ahí sí lo desagrego en referencias. Por eso se llama planeación agregada, porque es como un consolidado de la demanda. ¿Cómo? Agrupar las referencias por familias. ¿Cuántas pijamas voy a vender? ¿Cuántos brasieres? ¿Cuántos panties? ¿Sí? En el tema de uniformes, por ejemplo, entonces, uniformes deben tener familias tipo, jeans, zapatos, pues zapato puede ser una bota o una zapatilla. Entonces no es hablar de referencia por referencia, sino de familias de productos. Entonces aquí está el ejemplo, como lo veíamos, miles de zapatos, toneladas de plástico. Es consolidación de esa demanda por familias. ¿Sí? No vamos a hablar de referencia por referencia. Esta planeación estratégica nos proporciona información para hacer una planeación de la demanda. Ya sabemos que aquí en la demanda hay unos factores críticos. ¿Sí? Esta planeación de la demanda la bajamos, la aterrizamos en planeación agregada. Todo esto es planeación de la demanda, todo esto es demanda. Ya lo que viene es capacidad. ¿Qué tanto somos capaces de seguir esta demanda? ¿Sí? Eso es planeación de capacidades, eso es planeación. ¿Qué tanto soy capaz en términos productivos, en términos logísticos, de seguir este comportamiento de la demanda? ¿Sí? Eso es lo que nosotros tenemos que considerar para hacer una planeación de capacidades. ¿Cuál es esa demanda? ¿Cuál es esa demanda agregada? ¿Y qué tiene mi planta? Entonces vamos a identificar qué tiene mi planta. Tiene por objeto adecuar el sistema productivo, lo que acabo de decir, según las variaciones de la demanda. Entonces, todos quisiéramos que la demanda fuera así, que fuera plana completamente. Eso sería una maravilla, pero la verdad es que la demanda tiene un comportamiento muy diferente, no es plano, algunas veces estacional, otras veces cíclico, dependiendo del sector y de la compañía misma. Y normalmente la capacidad sí tiene prácticamente un comportamiento plano, prácticamente. Entonces ahí es donde viene la administración. ¿Yo qué tengo que hacer? ¿Cómo me preparo para satisfacer esos comportamientos de la demanda? ¿Sí? Vamos a ver los horizontes de planeación. Largo plazo, se considera entre 1 y 1.5 años.
y hace referencia a todos los activos de la compañía, activos fijos como edificios, como equipos y grandes instalaciones. Porque esto toma mucho tiempo la adquisición y la planeación, entonces por eso se define como largo plazo. Y tiene que ver con lo que planteábamos ahora de planeación estratégica. Entonces, vean que cuando hablamos de planeación estratégica estamos hablando de un horizonte de entre 1 y 2 años, más o menos. Normalmente esa es la planeación estratégica, o con ese horizonte se define una planeación estratégica en una compañía. Entonces, tenemos largo plazo. Mediano plazo. Está estipulada para planes entre 1 y 6 meses. Involucra básicamente recursos como mano de obra y algunas materias primas. Esa es la planeación a mediano plazo, de 1 a 6 meses. Recuerden, 3 horizontes, largo, mediano y corto. Aquí está una ilustración de lo que estamos diciendo de los horizontes. Vean lo que les decía, planeación estratégica. Es como más gráfico. Mediano plazo, que es la planeación agregada a 6 meses. No, esto no quiere decir que es que se hagan 2 planeaciones agregadas en el año, no. La planeación agregada se debe estar calculando mensualmente, con un horizonte normalmente entre 1 y 6 meses. Entonces, yo calculo, digamos, agosto, enero. Esa es una programación, esa es una planeación agregada de 6 meses. El próximo mes, cuando esté en agosto, entonces lo corro, ya voy hasta de septiembre a febrero y la voy corriendo, según el método de pronosticación de la demanda que tenga, ¿sí? Y finalmente el corto plazo, que tiene que ver, como decíamos, con la programación de la producción como tal. Esto es lo que estábamos diciendo, aquí está simplemente un poquito más gráfico y resumido. Largo plazo, mediano plazo, corto plazo. La idea es que cuando hablemos de planeación de capacidades, hablemos en estos términos. Vuelvo y hago énfasis aquí en lo que les he mencionado. Esta es como la relación y el punto de partida es la planeación estratégica. Aquí está. Esa planeación estratégica nos permite, que es lo que les anoté en el tablero, es el que jala aquí, la planeación estratégica es la que jala. Aquí lo vemos que es la que abarca toda la cadena de suministro. Esa gestión de la demanda es la que nos determina cómo debe ser la gestión de inventarios. Ahora les mencionaba que cuando hablamos de capacidad, no solamente hablamos de capacidad productiva, también hablamos de capacidad de almacenamiento, en este caso capacidad de distribución, capacidad de abastecimiento. Estas dos consideran almacenamiento. Pero adicionalmente el tema de distribución, algunas compañías tienen distribución propia, deben considerar cuál es esa capacidad que tienen de distribución, ¿sí? ¿Cuál es esa capacidad de su distribución propia o distribución tercerizada? Pero finalmente deben conocer cuál es esa capacidad. Aquí vamos a hacer énfasis en el tema de gestión de producción. Finalmente hay una gestión de inventarios, ¿sí? En cada uno de los cajoncitos, en cada uno de las gestiones que estamos mencionando, abastecimiento, producción y distribución, hay una gestión de inventarios. Nosotros, en este taller, hacemos énfasis en la gestión de producción, que tiene que ver con la planeación de capacidades. Esa es la cadena de suministros y lo que hace es aclarar la relación que hay entre la planeación y cada una de las gestiones. ¿Cómo opera? Capacidad de planta. Sigamos hablando entonces de capacidad de planta. El primer concepto así más en detalle que vamos a ver es capacidad de diseño. Corresponde a la salida máxima del recurso bajo condiciones ideales. Digamos que el tiempo, ya vamos a ver más adelante, que lo vamos a considerar y hace parte fundamental de uno de los factores que debemos calcular, ¿sí? Pero es más el teórico, cuánto la máquina según catálogo produce. Esa es la capacidad de diseño. Considera tiempos improductivos.
programados. ¿Cuáles? Capacitaciones, cambios de formato y paros técnicos asociados a mantenimiento. Aquí dice, y dice en mayúscula históricos, todo este tema de planeación. Vea que primero hablamos de planeación de la demanda. Entonces, en planeación de la demanda nos basamos en históricos para saber qué, cómo se va a comportar esa demanda, ¿cierto? Entonces, calculamos unos pronósticos. Hay muchos métodos cuantitativos y hay unos métodos cualitativos. Pero finalmente nos basamos en qué, en históricos. Lo mismo hacemos en el tema de utilización, en el tema de capacidad de la planta. También nos basamos en históricos para calcular esta utilización. O sea, ¿cuáles son los paros que normalmente se me presentan para yo considerar y calcular mi utilización? Entonces, la mayoría son paros históricos. Pero también algunos paros son programados y que yo los conozco, más adelante vamos a ver. El otro factor, eficiencia. Entonces, ¿qué tanto produce mientras opera la máquina? Utilización está claro, es ¿cuánto tiempo tengo la máquina trabajando? O sea, del total de tiempo calendario, le saco el tiempo que voy a tener la máquina parada. Ese es el tiempo o el factor de utilización. ¿Qué tanto la utilizo? Y eficiencia, sí. Esa utilización es el similar al término disponibilidad. Exacto. Que maneja el eje. El eje, exacto. Muy importante esa intervención. ¿Saben o conocen ese indicador eje? Eficiencia global del equipo. ¿Han escuchado hablar de él? ¿Lo trabajan? Entonces, esta utilización se le parece o es prácticamente lo que en el eje se conoce como disponibilidad. ¿Qué tan disponible tengo la máquina? Démosle un repasón al eje. Eje. ¿Qué es el eje? Es la eficiencia global del equipo. Este es un indicador internacional que me determina precisamente eso. ¿Qué tanta eficiencia tengo en un equipo específico y en la planta en general? Mide la eficiencia asociada a los equipos. ¿Y cómo se calcula el eje? Tiene 3 elementos o factores, yo llamo aquí factores. Disponibilidad, rendimiento o desempeño y calidad. ¿Sí? Aquí estamos viendo utilización y eficiencia, son estas dos de aquí. Disponibilidad es utilización. Y lo que el eje llama desempeño es lo que yo llamo aquí como eficiencia. ¿Sí? Entonces, de nuevo, utilización es cuántas horas tengo la máquina operando. Eficiencia, de esas horas que tengo la máquina operando, efectivamente cuánto me está produciendo. ¿Por qué? Ustedes dirán, pero ¿cómo así? Si la tengo operando 100 minutos, ¿cómo que no me está produciendo los 100 minutos? ¿Qué pasa? Que se presentan unos paros menores que ya enseguida vamos a ver qué es y cómo lo calculamos. Entonces, factores, utilización y eficiencia. Calendario. Para una planeación más ajustada se deben tener en cuenta los días hábiles, que son los días que yo, en teoría, debería utilizar. ¿Cómo se calcula entonces la capacidad disponible? Esas horas calendario por el factor de utilización, por el factor de eficiencia. Entonces, capacidad, aquí ustedes dirán, pero ¿cómo así que capacidad son horas? Porque es toda horas. Yo soy capaz de producir 100 brasieres o soy capaz de producir 100 zapatos. ¿Cómo que la capacidad en horas? ¿Por qué creen que esta capacidad disponible la estoy dando en horas? La capacidad debe darse en horas
yo no puedo decir que soy capaz de producir, no sé, 100 zapatos. Yo no debería decir que mi capacidad es de 100 zapatos por turno. ¿Por qué? Porque es posible que yo haga 100 zapatos, pero mi capacidad, o mejor, que yo trabaje las 8 horas en el turno, pero voy a producir o 100 zapatos si trabajo una referencia específica, y voy a producir o más o menos zapatos si trabajo otra referencia. Entonces yo no puedo decir que mi capacidad son 100 kilos de cualquier, no sé, de cosméticos. Son 100 kilos de cosméticos. Todo dependerá de las 8 horas que yo trabaje, qué referencia trabajo. Si trabajo la referencia, el morado no sé qué, puede que yo trabaje y produzca 120 kilos en el turno. Pero si trabajo otra referencia que tiene un desempeño diferente, puede que trabaje 80. Entonces yo no debería hablar de capacidad en términos de la unidad que produzco, no. Yo debo hablar de capacidad en el tiempo que tengo disponible. ¿Sí? Muy distinto es que todos en términos brutos manejemos normalmente cuánto seríamos capaces de producir, pero se habla en términos muy brutos. Entonces yo digo, soy capaz de producir 1000 toneladas de pan mensual. Eso es un más o menos como para tener una referencia de lo que se produce en promedio, ¿sí? Entonces aquí una ilustración. Julio, 27 días hábiles. En el mundial, en junio hubo como 17. Mamamos gallo que da miedo, pero julio sí se desquitó, 27 días hábiles. ¿Qué nos da esto? Entonces, para estos 27 días hábiles, si trabaja, haciendo el cálculo con 24 horas día, tenemos 648 horas en el día. Esto es nominal, que era lo que les planteaba ahora. Nominal es cuánto tiempo tengo disponible. Disponible no, total. Utilización, esto nos da un 78% de utilización. Estoy planteando que tengo unos paros que me definen que la utilización es del 78%. Enseguida vemos cuáles son esos tipos de paro. Tengo una eficiencia del 80%. Eso me da que tengo una capacidad disponible de 404 horas. 404 horas. Este factor es del 62.4%, que es el producto de utilización y eficiencia. Más o menos lo que tenemos aquí con el eje. Disponibilidad y desempeño. Esto en este caso da un 62.4. Entonces yo sé que en julio tengo un 62.4 disponible del tiempo total. ¿Cómo calculo entonces este tiempo? El 62.4 por el total de horas que tengo. Eso me da 404. Entonces, la capacidad disponible está afectada por la utilización y por la eficiencia. Vamos a ver entonces cómo calculamos esa utilización y cómo calculamos esa eficiencia. ¿Qué soy capaz de producir? Aquí estoy calculando qué soy capaz de producir. ¿Listo? Mejor dicho, ese es el resumen del curso. Ahora, cuando les decía, ¿qué es en planta? Productividad, rentabilidad y competitividad. Ese es el resumen de este taller. ¿Qué es planeación de capacidades? Es cómo ajusto yo. Primero conozco cuánto puedo producir y cómo ajusto eso que soy capaz de producir al comportamiento de la demanda. Entonces, que nos vamos con esos criterios bien claros de cómo, primero conozco la capacidad y segundo, cómo la puedo ajustar. ¿Qué es este tiempo de operación? El tiempo que tuve la máquina operando. Fácil. Eso no tiene pierde, muy sencillo. Tengo 480 minutos total turno y tuve la máquina operando 370 minutos. Aquí yo debo conocer cuáles son esos tiempos de paro. Algunos los puedo sacar basados en históricos u otros simplemente los considero porque son algunos programados. Aquí vamos a ver esos tiempos de paro en que se dividen. Entonces el tiempo de operación, esos 370 minutos que tuve la máquina operando, neto, los tuve 320 minutos. ¿Qué quiere decir esto? Que sí, la tuve prendida
370 minutos, pero produciendo efectivamente 320 minutos. ¿Qué pasó con estos 50 de diferencia? Corresponden a paros menores y velocidad reducida. Entonces, ¿cuáles son estos paros menores? Por ejemplo, ¿cuáles podrían ser esos paros menores? Hay que tener diferenciado y válida pues la participación precisamente para diferenciar y para aclarar. Estos son paros menores. Paros menores es que, por ejemplo, yo estoy trabajando la máquina y si estamos hablando de un empaque con un plástico, con un papel, se me reventó. Entonces, el operario se le reventó el papel, lo volvió a tramar y volvió a arrancar. Y ese paro fue menos de 1 minuto, fueron 30 segundos. La teoría dice que los paros menores deben ser menos de 5 minutos. Si son menos de 5 minutos, no se registran, porque entonces se la pasaría el operario más registrando que operando la máquina, ¿sí? Eso es un paro menor. Diferente es a lo que tú dices una avería. Ahí sí es que se paró la máquina porque se reventó el tornillo o lo que sea. Eso ya es una avería y es diferente. Y la velocidad reducida tiene que ver con que yo trabajo la velocidad por debajo del estándar de ese producto. Entonces yo debería trabajar la máquina a 120 golpes por minuto y la estoy trabajando a 90. ¿Por qué? Puede que sea porque la materia prima está molestando. Es absolutamente normal. El ejemplo del papel, ese papel vino con un problema, entonces mientras me pongo a devolverlo, hago la reclamación al proveedor, pero necesito trabajarlo, entonces lo trabajo a 90. O simplemente problemas de calidad en general, o la máquina como tal también tiene sus fallas, y si yo llego a los 100, se me revienta, no trabaja bien, entonces mientras le hago el mantenimiento el fin de semana no la paro, no la puedo parar. Entonces me doy la pela y la trabajo a menor velocidad. ¿Sí? Eso es paro menor y velocidad reducida. Entonces puede ser por problemas de la materia prima o de la máquina. Entonces la cuchilla de la cortadora me está molestando porque tiene un brinquito o no sé qué cosa, entonces le bajo la velocidad para no tener que pararla y cambiarle la cuchilla o algo así. Causas ocasionales. Ocasionales, exacto. Pero que finalmente me afecta en la eficiencia. Entonces yo, en teoría, tuve la máquina operando 370 minutos, pero efectivamente produciendo 320. Solo que esto, si no lo tengo registrado, entonces ¿cómo lo calculo? Paros menores y velocidad reducida. El operario no tiene cómo registrar en la planilla, es que le bajé 10 minutos a 80 golpes por minuto. El estándar es 100 y trabajé 20 minutos, o trabajé 20 minutos a 110, no. O tuve tantos paros porque se me reventó. Esos registros no los hacemos. Entonces, estos paros menores y velocidad reducida se sacan por diferencia. ¿Cómo que por diferencia? Yo hago un cálculo de, según mi estándar, cuántas unidades debí producir y eso lo comparo con las unidades efectivamente producidas. Entonces, según mi estándar, en 1 hora debí producir 120 brasieres. Pero resulta que en esa hora produje 100, ahí calculo por diferencia esa velocidad reducida, ¿sí? Por diferencia. Tiempo total, tiempo de operación. ¿Qué es tiempo de operación? Muy fácil, el tiempo que efectivamente la máquina estuvo prendida. Tiempo de paro, hay unos paros que son programados y otros que son no programados, ¿sí? Ya vamos a ver cuáles son esos paros programados y no programados. Entonces vean aquí la composición del tiempo. Tengo un tiempo total, un tiempo de operación y un tiempo de paro. Ese tiempo de operación se desagrega en tiempo de operación neto, efectivamente cuántas unidades produje, y en paros menores. Y los paros se desagregan en paros programados y paros no programados. Entonces ahora que les hablaba de los históricos, para yo hacer una planeación de capacidades, entonces los paros no programados me baso en los históricos para tenerlos en cuenta en mi planeación. Los paros programados, pues yo ya sé, yo ya los tengo programados, los calculo y los incluyo en mi cálculo de capacidad. Una pregunta. ¿Sí? ¿Esos históricos aproximadamente cuánto tiempo corresponden? Lo ideal es que el histórico sea más o menos de 6 meses. 6 meses. Pero si
Tú tienes un histórico de un mes o de 3 semanas, pues del abogado del sombrero, pues sí, Comienza. no tengo más, exacto. Entonces, esa es una de las tareas importantes con las que deben salir ustedes de este taller, y es que muy seguramente algunos no tienen estos tiempos, no los tienen registrados, entonces hay que salir a capturar estos tiempos, porque si yo no tengo estos tiempos no puedo hacer una planeación. Según este ejemplo, entonces la utilización, ¿cómo calculo la utilización? Ojo con esto, muy importante esto, utilización, el tiempo que tengo operando la máquina, entonces aquí está 370 dividido 480, eso da un 77%. Utilicé la máquina un 77%. Ahora la eficiencia, de esos 370 minutos que la tuve prendida, véalo aquí, que gráficamente también se ilustra, la tuve produciendo realmente 320. Eso me da una eficiencia del 86. Utilización y eficiencia. ¿Sí? Que son los dos factores que me determinan mi capacidad disponible en términos de tiempo. ¿Sí? Que es lo que, haciendo el paralelo con el eje, disponibilidad y desempeño. ¿Sí? ¿Está claro hasta ahí? ¿Está claro cómo calculamos aquí esto? Utilización y eficiencia son los dos factores. Claro, fácil. Utilización, ¿cuánto tiempo tengo la máquina operando sobre el total? Eficiencia, efectivamente del tiempo que la tuve operando, ¿cuántas unidades produje? ¿Qué tan eficiente fui? Finalmente los paros. Entonces tenemos paros programados, recuerden ahí en el dibujito, teníamos los paros, y los paros se dividen en dos, programados y no programados. ¿Cuáles pueden ser estos paros programados? Capacitaciones, tiempos dedicados a formación del personal. Entonces yo sé que tengo que dictar en agosto una capacitación que tiene que ver con seguridad, lo incluyo en mi planeación. Una capacitación que tiene que ver con buenas prácticas, lo incluyo en mi programación, en mi planeación. Descansos, tiempo en los que el personal toma alimentos o descansa, debo incluirlo. ¿Para qué? Porque esos paros me descuentan del tiempo total. O sea que me afectan, ¿cuál factor? La U, la utilización. Si yo tengo 480 minutos y le descuento capacitación y descansos, quiere decir que le estoy descontando a las horas totales. Entonces estoy utilizando menos horas. Por eso estos me afectan la utilización. Vean, recuerden miren, la utilización. Todo lo que sea paro me afecta la utilización. Otro tipo de paro programado, los alistamientos. Tiempos que se requieren para los cambios de formato. Entonces, cuando yo hago la planeación, yo sé qué referencias voy a trabajar, sé qué unidades debo producir. Entonces conozco o puedo conocer, puedo programar los alistamientos. Con estos paros y basado, esto sí, en históricos como les decía. Entonces cuando yo paso del brasier 1 al brasier 2, tengo que hacer unas modificaciones en la máquina. Eso me toma un tiempo. Yo históricamente ya sé cuánto es. Entonces por eso hablaba de que es muy importante los históricos para conocer algunos tiempos. Mantenimiento, tiempo en el que se realiza mantenimiento de los equipos. Esto debería ser programado, el mantenimiento. Distinto es que se reventó el tornillo y no sé qué y no lo tenía programado. Eso es una avería y las averías nadie las programa, nadie las puede prever. Pero un mantenimiento sí lo puedo programar. Entonces me está molestando mucho la cuchilla o no sé qué, pues lo programo. Ahora, si estamos hablando del horizonte de un mes, entonces yo sé que hay un tiempo en que tengo que sacar de operación la máquina, no puede ser un fin de semana, por la razón que sea, y tengo que hacerlo en la semana. Le tengo que descontar ese tiempo a la utilización. Limpieza. Esa limpieza corresponde al tiempo en que yo tengo que limpiar el equipo. Hay compañías y sectores en los que la limpieza hay que hacerla diaria. Entonces hay que descontarle a la utilización. Yo no puedo decir que tengo 480 minutos totales, no. Yo tengo a eso que rebajarle todos los días 2 o 3 horas, lo que me requiera la limpieza. Entonces yo lo tengo que tener en cuenta en mi planeación, porque yo no puedo aprovechar u ocupar esas 2 horas. Entonces son limpiezas
que deben incluirse en la programación. Habrán algunas limpiezas ocasionales que precisamente como son ocasionales no las puedo programar, entonces ya eso es otro cuento. Paros programados, las averías, perdón, no programados, las averías. Tiempo en los que se presentan las fallas que mencionábamos ahora, eso no lo puedo programar, no lo puedo prever. Externos, tiempos que se dan por limpieza inesperada, esto es otra limpieza, esto no es esta limpieza que hay aquí. Entonces yo estoy trabajando y estaba cuadrando la videojet para marcar el texto y se me regó el... Bueno, entonces hay que parar la máquina, tengo que hacer la limpieza, bueno. Son limpiezas ocasionales que no son propias del proceso. Los paros externos, bueno, limpieza, falta de operario, falta de material, estos son paros externos que no hay cómo programarlos. Entonces, no puedo arrancar la máquina porque la materia prima viene ya la están descargando. Estos son paros externos que no se programan, pero hay que anotarlos, hay que registrarlos. ¿Sí? Entonces, eso es más o menos la generalidad de los paros que se presentan, programados y no programados. Entonces, recuerden la barrita, hay una barrita de paros y esa barrita de paros se divide en dos, en programados y no programados. La idea es que vamos a calcular los factores de utilización y eficiencia según esta planilla. Recuerden los dos factores, utilización y eficiencia. Aquí tenemos una planilla en donde está la fecha del registro, la referencia que se trabajó, referencia 1, 2, 3, 1, 3, 2, 1, en los 3 turnos, ¿sí? La referencia, está el estándar, kilogramos por hora. El estándar de esta referencia 1 es 120 kilogramos hora, es estándar. Y se produjeron 725 kilogramos. Esa fue la producción de esta referencia en esta fecha. Seguramente esto debe ser el turno 1, turno 2, turno 3. No necesariamente es la referencia, el turno es esto, sino la referencia. Por ejemplo, vea que aquí está 1, 3, 2, 1, 3, por aquí está el 4. Entonces son 4 referencias. En este turno produjo 725 kilos de la referencia 1, 534 kilos de la referencia 2, 630 kilos de la referencia 3. Aquí están los estándares de cada uno. Vea que la 1 es 120 y por aquí cuando volvió a producir son los mismos 120, ¿sí? Es estándar. Aquí están ya los paros. Recuerden que veíamos paros programados y paros no programados. Paros programados, capacitación y alistamiento, ¿sí? Se presentaron estos paros. No programados, averías y externos. Recuerden los que veíamos de externos. Limpieza o falta de algún operario. Entonces ya vamos a calcular los tiempos que aparecen ahí. Operación, ¿cuál es el tiempo de operación? ¿Cuál es el tiempo operativo neto? Según como tenemos allí las barritas de tiempos. Miren allá, velocidad reducida, utilización y eficiencia. Entonces vamos a calcular esos tiempos. ¿Sí? ¿Qué necesitamos hacer primero? Vamos a calcular utilización. Recuerden la barrita. ¿Qué es utilización? Fácil. El tiempo que tengo efectivamente prendida la máquina. ¿Sí? Utilización. ¿Cómo calculo utilización? Según las memorias, según las barritas que tenemos ahí. A los minutos. Entonces, minutos totales. Dividido. No, minutos totales menos, exacto, menos minutos de paro. ¿Cierto? Es el tiempo en el que efectivamente tengo prendida la máquina operando. ¿Cómo calculo ese tiempo? Fácil. El tiempo total, que en este caso estamos hablando de turnos. Entonces, el turno, ¿cuántos minutos tiene el turno? 480. Sería 480 menos los paros. Entonces, utilización, ya lo podemos calcular ahí. ¿Sí? ¿Sí es claro o no? ¿Y Lumeco, cómo va?
Bueno. ¿Cada fecha es un turno? Cada fecha es un turno. No, cada fecha son 3 turnos. O sea que no son referencias. 1, 2, 3 sí son referencias. Lo que pasa es que ahí coincide con el turno. En ese turno tuve una utilización del 94.7. Quiere decir que de los 480 minutos trabajé 455, eso me da el 94%. Ahora, la eficiencia. ¿Cómo calculo la eficiencia? Recuerden, aquí mire, la eficiencia es 320 sobre 370. ¿Dónde está 320 aquí? Es el tiempo de operación neto. Dividido el tiempo de operación. Ya sabemos cuál es el tiempo de operación. ¿Cuánto es el tiempo de operación? 455. Tiempo de operación, digamos neto, dividido el tiempo de operación. ¿Cuál es el tiempo de operación neto? ¿Cómo lo calculo? Yo sé que debo producir en una hora 120 kilos. Produje 725 kilos. Entonces, ¿cómo calculo ese tiempo de operación neto? 725 y 120. Exacto. Se supone que es el tiempo que corresponde a el tiempo en que estuvo efectivamente produciendo la máquina. ¿Cómo calculo ese tiempo? En función del estándar. Entonces yo sé que en una hora produzco 120 kilos. En esos 725 kilos que efectivamente produje, que fue la producción del turno, ¿a cuántas horas corresponde? ¿Sí? ¿A cuántas? 6 horas. 6 horas. Entonces el tiempo de operación son 6 horas. ¿Sí? ¿Qué es? 725 dividido 120. ¿Sí? Son 372.5 minutos. Por hora. 6 horas. ¿Y el tiempo de operación? Es este. 4.25. ¿Cuánto es en horas? 4.55 en horas. 5.58. 7.58. ¿Qué eficiencia nos da eso? 79. Entonces, tiempo total, tiempo de operación y tiempo neto. Estos tres son los que utilizamos, vean, son los que tenemos aquí. Para utilización, el tiempo de operación. Yo sé cuánto es el tiempo de operación. Ahí miren las barritas. Es el tiempo total menos los paros. Eso me da el tiempo de operación, que para este caso son 480 menos 25. Ese es mi tiempo de operación. Ahora, el tiempo neto es de ese tiempo que estuve operando, efectivamente cuánto tiempo estuvo la máquina produciendo, efectivamente. Lo calculo en función del estándar. ¿Qué quiere decir eso? Que según ese estándar, yo trabajo a 120 kilogramos hora y produje 725, el tiempo neto es el correspondiente a esos kilogramos producidos, que para este caso son 6 horas. ¿Sí? Entonces vean que necesitamos conocer tiempo de operación y tiempo de operación neto. Toda esa información la podemos capturar a través de la planilla. Eso les decía ahora que eso debe ser uno de los objetivos cuando salgamos de aquí, o de las primeras tareas. ¿Qué planilla necesito definir para capturar la información en el turno? Entonces, información que me permita los kilogramos producidos, que me permita conocer los kilogramos producidos de esa unidad, de esa referencia que estoy trabajando, que me permita conocer el tiempo laborado, y ese tiempo laborado lo obtengo a partir de la desagregación de los paros.
Entonces, piensen en cómo definen su planilla para capturar los tiempos, que es lo que nos va a permitir calcular la capacidad disponible. Los 480 minutos por la utilización, que es el 94.7%, por la eficiencia, que es el 79%. Entonces, ¿cuál es mi capacidad disponible? ¿Cuál fue mi capacidad disponible en ese turno? $480 por 94.7 por 79. $356. Entonces, esa fue la capacidad disponible en ese turno, 356 minutos. Les decía yo ahora, la información de las planillas sirve para dos cosas, para definir los históricos y para controlar. Entonces, yo tuve que haber hecho una planeación de esa capacidad disponible. Y efectivamente me está dando 356 minutos. ¿Cuándo hice yo esa planeación? La debí haber hecho hace un mes por lo menos. Entonces yo, con esos históricos hoy, terminando julio, planeo cómo va a estar agosto, teniendo en cuenta mis paros programados, el histórico de paros no programados y los desempeños. Una inquietud. En este caso, esta capacidad que dice disponible sería la capacidad real, lo que yo obtuve de mi turno. No. ¿Cómo definimos la capacidad real ahora? Corresponde a alguna producción realmente lograda. Capacidad de diseño afectada, capacidad de diseño. Sí, perdón, sí. Esa es la capacidad real porque, ¿cómo está definida ahí? Es la capacidad disponible afectada por... Exacto. O sea, la capacidad teórica afectada por eficiencia y utilización. Esa es la capacidad real. Solo que cuando yo hablo de capacidad disponible, muy importante la pregunta, cuando hablo de capacidad disponible estoy hablando de planeación, ¿cierto? Entonces yo tengo disponible el próximo mes tantas horas en esta máquina. Exacto, yo puedo comprar lo que se me adelanta la capacidad disponible, pues. Exacto. Tengo un dato teórico. Exacto. Y al final del mes obtengo la real. La real. Y esa es la que comparas. Pues ese índice sería la eficiencia, pues, O sea, lo que ahí tengo como 120 en la primera línea es aquí 3,5. Estoy haciendo como la conversión a las prendas. Sí. Entonces yo debería hacerlo a partir de una sola unidad que yo corte, como el estándar. Porque obviamente en la medida en que son lotes más grandes, disminuyen tiempos y disminuyen otra cantidad de cosas. Pero el estándar yo debo definirlo a partir de los desarrollos de productos, ¿cierto? Entonces, digamos que son dos cosas. Cuando estoy desarrollando un producto nuevo, en ese desarrollo yo debo definir cuál es mi estándar. ¿Basado en qué? En todo el escalamiento del desarrollo. Entonces las personas de desarrollo de producto dicen, bueno, según todos los ensayos que hemos hecho y ya estamos listos para la producción industrial, el estándar de esta prenda debe ser esto. ¿Cómo defines el estándar? Unidades en función de tiempo. Entonces tú puedes decir, una prenda en tantos minutos o tantas prendas en una hora, unidad de tiempo. Es unidad de producción por unidad de tiempo. Ese es el estándar, que es lo que tenemos aquí. Entonces tú puedes decir 3.5 litros por hora o 1 litro en tanto tiempo. O tantos litros en un minuto. Pues finalmente es unidad de producción por unidad de tiempo. ¿Es claro? Ese es el estándar. De nuevo, la primera tarea es cómo defino yo esa planilla. Recuerden que lo que vimos aquí debo saber las unidades que produzco y los tiempos. Y el estándar. ¿Sí? Con esa información yo ya puedo calcular cuánto es mi utilización y cuánto es mi eficiencia real. ¿Sí? Cuando hablo de planeación, yo estoy haciendo una proyección de lo que va a ser
mi capacidad el próximo mes. ¿Y cómo la estoy calculando? En función de los históricos que tenga de paros y de los paros que tenga programado hacer. Una cosa es esta que por eso les decía yo, la planilla tiene dos objetivos. Uno, recoger información histórica para con esa información yo hacer una planeación. Pero también, a medida que voy avanzando, me va sirviendo de control para ver qué tanto estoy cumpliendo con las metas que definí. ¿Sí? Entonces yo tengo un estándar de 120, por ejemplo, y aquí nos dio cuánto 725 dividido 6, ¿cuánto es? 90. Entonces yo tengo un estándar de 120 kilogramos hora y produje a 90. Eso me sirve a mí, a través del equipo Kaizen, de empezar a hacer seguimiento e identificar cuáles son las causas por las que no estoy cumpliendo el estándar. Entonces es la segunda razón por la que yo debo capturar información del proceso. Primero los históricos y segundo para hacer seguimiento y revisar por qué no estoy cumpliendo los resultados, las metas. ¿Sí? ¿Está claro el tema de la capacidad de la línea? El machacón, el martillo y el ventilador. El menor es el martillo, entonces el martillo es el que define la capacidad de la línea. Ahora vamos a ver ocupación. ¿Cuánta capacidad ocupo de la que tengo disponible? Ocupación. Resulta que tengo un estándar. Y ya lo mencionamos ahora, el estándar lo defino en unidades por tiempo. Unidades por tiempo. Para este caso estoy hablando de 5 litros por hora. Tengo una capacidad disponible. Ya dijimos, la capacidad disponible la defino en función de ¿qué? De tiempo. ¿Cierto? Que para este caso son 90 horas. ¿De dónde salieron estas 90 horas? De los minutos disponibles que calculamos con utilización. Exacto. Del tiempo total afectado por disponibilidad y eficiencia. Esa es la capacidad disponible. 90 horas para este ejemplo. Sí, vamos ahí. Recuerden, siempre que hablo de capacidad disponible, es la capacidad que tengo a partir de los factores de eficiencia y utilización. Entonces, ¿cuántas unidades puedo producir? Pues tengo un estándar de 5 litros por hora y tengo disponible 90 horas, puedo producir 450 litros. Sí. Muy sencillo, mi estándar, 5 litros por hora. Háganse de cuenta que este es el martillito. Y después de yo tomar el tiempo total y afectar ese tiempo por eficiencia y utilización me dio 90 horas. ¿Cierto? Así calculo la capacidad disponible. El tiempo total por factor de eficiencia y utilización. Para este caso me dio 90. Entonces, ¿cuántas unidades puedo producir de esta referencia? Será 5 por 90, 450 litros. ¿Sí? La demanda me está diciendo, oiga hermano, y usted necesita 500. Necesitamos vender 500. Eso es lo que nos pide la demanda. Pero soy capaz de producir solo 450 con este estándar y con esta capacidad disponible. Entonces allí calculamos una ocupación. ¿Qué quiere decir? Que yo esta línea la estoy ocupando al 111%. Por eso hablamos de planeación. Entonces yo ya sé que septiembre va a estar así. Una de las alternativas que tengo es lo que está planteando, ¿cierto? De ahí la importancia de la planeación. Hombre, yo ya sé que el mercado me está pidiendo 500 el otro mes, pero soy capaz de producir 450. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo que les decía al principio. El cuento aquí es, ¿qué hago con esa capacidad para poder satisfacer la demanda? La demanda me está jalando a 500 y yo puedo producir 450. ¿Qué hago? ¿Sí? Ahí es donde viene la administración. Yo administro esa capacidad, pero tengo que conocer cuál es mi capacidad. ¿Sí? Entonces, recapitulemos un poquito. De nuevo, ¿cómo conozco la capacidad disponible? ¿Quién me dice? Exacto.
El tiempo total por eficiencia y utilización. Vea que es que es así de sencillo, no es más. Esa es mi capacidad disponible. Tiempo total por utilización y eficiencia. ¿Cómo calculo utilización? Si esto va a ser septiembre, resulta que yo en septiembre tengo unos paros programados, por ejemplo, por capacitación. Entonces resulta que esa capacitación la voy a tener que correr. Sí, eso hace parte de mi planeación. Entonces veo a ver cómo puedo arañar esos paros programados y los disminuyo. Esa puede ser una opción. ¿Sí? De eso se trata, de tener, primero conocer qué soy capaz y después qué puedo hacer, qué alternativas tengo. Eso es ocupación. Entonces, debemos conocer cuál va a ser la ocupación de las líneas en esa proyección que hagamos. ¿De dónde se calcula entonces la ocupación? Vean que es como el resumen de lo que hemos venido viendo. ¿De dónde se calcula la ocupación? Demanda y capacidad. Demanda y capacidad. Entonces, la primera parte del curso hablamos de demanda, de la planeación estratégica, de la demanda, de planeación de la demanda, de planeación agregada. Hablamos de demanda. Y después hablamos de capacidad. Bueno, yo cuánto soy capaz de producir, ¿sí? ¿Qué es la ocupación? Es la relación de demanda y capacidad. Estas son unas curvas, unos ejemplos que se ponen de la ocupación que daría esa línea. Entonces aquí estoy haciendo una proyección de julio a diciembre. Tengo una capacidad y una demanda. ¿Sí? Miren, en julio tengo una capacidad de 80. Aquí se ve plano. Si es completamente plana la curva de capacidad. Yo estoy planeando cómo va a estar mi capacidad, mi ocupación, perdón, en los próximos meses, teniendo en cuenta la demanda y la capacidad. Entonces yo planeo mi ocupación. Octubre va a estar aquí. Digamos que octubre se cruza. El mercado me pide 80 y soy capaz de producir 80. Entonces, digamos que estoy al 100 en octubre. Pero ¿qué pasa en noviembre? En noviembre el mercado me pide 100 y soy capaz de producir 80. Pero en septiembre el mercado empieza. Exacto, es lo contrario. Pero la pregunta que les hice es, si es completamente plana ¿la capacidad de qué depende? Dos cositas. Del tiempo total y la Utilización y eficiencia. ¿Todos los meses tengo la misma utilización? ¿Planeada? No, porque estoy hablando que la utilización la calculo a partir de las horas disponibles o las horas totales mejor. Entonces, ahora veíamos un ejemplo. Julio tiene 27 días. ¿Todos los meses tienen los mismos días? No. Entonces no tengo la misma utilización. No en todos los meses tengo los mismos paros programados. Entonces no tengo la misma utilización. Puede que la eficiencia, como es a partir de un estándar, yo diga, voy a trabajar una eficiencia. Esta línea tiene una eficiencia del 80% promedio, según los históricos. ¿Sí? Pero la utilización sí varía, depende de los días hábiles, depende del paro que yo vaya a programar. Entonces aquí se pone plana, pero efectivamente no es plana. Tampoco pues tiene las variaciones que presenta la demanda, pero es más o menos plana. ¿Sí? Ojo con eso. Entonces depende, siempre que hablemos, lo repito por enésima vez, de capacidad, estamos hablando de los dos factores, utilización y eficiencia. Estos primeros meses relajados, y aquí nos vamos a reventar. Entonces lo que hay que hacer es, ¿cómo planeo eso? ¿Sí? Ahora que hablábamos de criterios, de factores críticos en planeación de la demanda, entonces decíamos, uno de los factores críticos es la planeación de las ventas y las operaciones. Entonces, este equipo, producción, comercial, logística, debería estar sentado mirando aquí. Uy, hermano, listo, en noviembre hay que vender, porque aquí esta parte del año estamos colgados, la temporada viene aquí. ¿Qué vamos a hacer para poder cumplir con la temporada? Entonces, debemos estar reunidos, planeando qué vamos a hacer en equipo, todos para este pico que se presenta. ¿Sí? Eso es planeación de las ventas y las operaciones. Lo fácil son las compañías que tienen productos de línea y de alguna forma, bien sea cualitativa o cuantitativamente, ahí con la bola mágica, bueno, ya vamos a apuntarle a esto. Allí cada pedido es un producto nuevo. O estas compañías que trabajan decoración interior, cada producto es un pedido nuevo. Mejor dicho, cada pedido es un desarrollo. Es así, ¿cierto?
¿Cómo creen que podríamos planear la ocupación? Esta es la ocupación de la gráfica que les acabo de mostrar. Entonces aquí está la ocupación. En julio está el 50 y vean cómo va a estar los otros meses. Esta es la ocupación. Es efectivamente cuánto ocupo de lo que soy capaz de producir. Ocupación, ojo. Demanda, capacidad y la relación me da la ocupación. Todos creemos que tenemos el problema más grande. Vea, ese es un verdadero problema. ¿Qué hacer? Con mayor razón, en ese tipo de compañías debe haber más integración en los procesos. Cuando hablamos del plan estratégico, finalmente se parte de unas cifras. Recuerden que hablábamos de unos horizontes, largo, mediano y corto. Lo que él está diciendo es el corto plazo, ya es la programación como tal. Entonces, esa programación, igual hay que conocer los tiempos. Enseguida desagregamos un poco. Pero lo que yo te digo que es verdaderamente complicado es cómo hacen una planeación a mediano plazo, por ejemplo. Bueno, ¿cómo va a estar nuestra ocupación en los próximos 6 meses? Entendiendo que yo aquí vendo una estantería, aquí vendo una mesa, aquí vendo un muñeco, aquí vendo, no sé, un closet. Sí, vendo cosas distintas, obviamente, que tienen que ver con la compañía cada mes, ¿cierto? Estamos ubicados que esa es la situación tuya, o es la situación, como les decía, de compañías que trabajan decoración de interiores. Cada producto es un desarrollo. Entonces, lo que hay que hacer, se parte del plan estratégico, ese plan estratégico baja a una planeación de la demanda. Esa planeación de la demanda es en números, en valores. Entonces, nosotros vamos a vender en los próximos meses tanto dinero. Ahí no se puede o es muy complicado partir de unidades. Entonces, hay que hacer una relación. Yo espero vender 1 millón de pesos en agosto, 1.500.000 en septiembre y así, y tener más o menos definido a partir de históricos cuánto es mi precio por unidad de medida. ¿Sí? Si para el caso de una compañía que produzca kilos de pan, entonces dice, mi precio por kilo es de 1.000 pesos. Entonces yo, si voy a vender 1 millón, debo estar produciendo 1.000 kilos. ¿Sí? 1.000 kilos. De ahí que sea más importante en esas compañías tener los históricos. Lo voy a poner aquí, por ejemplo, corte. Otro proceso, el que le siga. ¿Cuáles son los procesos de la compañía? Alistamiento, ese es pues, el corte. Corte, listo. Armado. Soldadura. Soldadura. Acabado. Y acabado. Dejémoslo así como para que acabemos hoy. Acabado. Tenemos 4, estos son los 4 procesos. Hay productos que pueden tener el corte, el armado, puede que soldadura no. Y aquí brinque el acabado. Otros que lleva corte y directamente va soldada. ¿Sí? Y puede que se devuelva. Por eso, cada pedido es un producto nuevo, es un desarrollo nuevo. ¿Qué hay que hacer ahí? Lo que acabaste de decir, primero para el corto plazo, para la programación del día a día, yo tengo que tener muy claro cuántas horas, cuál es mi utilización y mi eficiencia en corte. Para yo saber de cuántas horas en corte dispongo. Aquí no vamos a hablar, aquí ya no aplica el cuento de cuál es el menor estándar para saber cuál es mi cuello de botella. Mi cuello de botella ya lo defino aquí es teniendo en cuenta cuál proceso tiene la mayor ocupación. Entonces, por ejemplo, armado resulta que siempre tiene una ocupación del 100%. Ya este es mi cuello de botella. Ya ahí no puedo hablar del estándar por proceso, sino cuánto estoy ocupando ese proceso. Por eso debo conocer la ocupación del proceso. ¿Sí? Entonces, utilización, eficiencia, lo mismo que hemos visto, pero ya lo miro por proceso. Y según como tú vas llenando, te vas dando cuenta de qué ocupación tienes, ahí vienen las acciones. Bueno, si mi armado es el que más estoy ocupando, el proceso que más estoy ocupando, ¿qué puedo hacer en armado? Que los estándares de producción en este caso que son
varios procesos, sea el mismo estándar para cada uno de esos procesos. Pero sí sería el mismo estándar, porque por ejemplo corte. En corte yo para un producto voy a cortar a 110 y hago un corte, ¿sí? Y eso me permite hacer un armado. Otro producto irá a 50 y otro a 1.20, no sé. Entonces no puedo hablar de un estándar, ¿sí? Lo que sí debo hacer es, pues no es un estándar tan juicioso, digámoslo así, como el de los procesos normales o de las compañías que tienen procesos en línea. Pero yo debería tener un aproximado para saber cuántas horas empiezo a utilizar de cuánto me demoro cortando tantos metros, ¿sí? ¿Cuánto me demoro? Yo me demoro 30 segundos por cada metro lineal. Entonces yo sé que el producto que voy a vender tiene 20 metros lineales. Cuando hago la cotización, yo ya sé más o menos cuánto me voy a ocupar en corte, porque tiene 20 metros lineales, ¿sí? En armado yo debería saber, es un aproximado porque no es fácil, precisamente porque no es estándar, todos los productos no son estándar. Yo puedo hacer los 100 brasieres y se supone que los 100 brasieres son estándar, o las 100 botas, pero yo no puedo hacer 3 muebles iguales, entonces yo no puedo hablar de un estándar ahí, ¿sí? Pero sí tengo que tener un aproximado de cuánto tiempo me debo demorar para hacer esa programación más que planeación. Ahí queda difícil hablar de planeación a partir de horas. No se puede hacer una planeación a partir de horas. Yo sí puedo programar, bueno, desde la cotización yo digo, la persona que está haciendo la cotización debe saber cuántas horas le toma el corte en armado y según ese tiempo ya ir acumulando en cada uno de los procesos. Entonces les decía yo ahora, ¿cómo hacemos la planeación? Aquí lo que toca es hacer, yo tengo un precio de venta, para los aglomerados de 1.000 pesos, 1.000 pesos por unidad, o 1.000 pesos por metro lineal. Resulta que para los enchapados es más valorizado, entonces vale 1.200 en el mercado por metro lineal, ¿cierto? Aquí vengo las curvas. Eso es basado en históricos también, ¿cierto? Y sobre esto calculo estos 200.000 a más o menos cuántas unidades lineales puede corresponder, más o menos. ¿Me hago entender? Eso es basado en históricos. Estos históricos no tienen la precisión que tiene los productos que son de línea. Entonces, esto es un aproximado como para que usted sepa, bueno, si voy a vender tanta plata en octubre y tengo estos precios de venta por unidad, más o menos cuántas unidades podría representar eso. Eso es un aproximado. Pero no es fácil la planeación con este tipo de empresas. Entonces, ocupación, ¿qué podemos hacer aquí? Cuando esta demanda está baja, aquí se ve la ocupación, ¿qué hacemos ahí? ¿Qué hacemos acá mejor cuando está tan alta, que está por encima del 100%? Eso me pasaba a mí cuando trabajaba en industria de lácteos, que era la temporada decembrina. Y como son quesos madurados, quesos que requieren 2 o 3 meses de maduración, como productos así que se requiere un tratamiento de unos meses, nosotros comenzábamos la producción en estos meses más bajos de septiembre y octubre. Comenzábamos pues como a adelantar la producción para los meses pesados de venta. Exacto. Nos llenábamos de inventario, exacto, que era la naturaleza del producto y era la naturaleza de la demanda. Así es. Esa es una de las primeras opciones, anticipar inventario. ¿Sí? Por eso ahora lo mencionábamos cuando hablábamos de demanda y de capacidad. El tema de inventarios, de gestión de inventarios es muy importante. ¿Sí? Pero ¿cuánto inventario tomo yo? Si no tengo esto, ¿cuánto debo levantar inventario y en qué momento? ¿Y en qué procesos?
Si no tengo esta planeación, cualquier cosa que haga sale bien o sale mal. ¿Alguna otra situación que se les presente? Por ejemplo, a ustedes en confecciones, ¿cómo se les presenta esto? Entiendo que esta va a ser temporada alta, empieza temporada alta. La mayoría de negocios de confecciones a partir de octubre, noviembre empieza temporada alta, ¿cierto? Entonces ustedes también levantan inventario. Esa es como la primera opción. Aquí vamos a ver esta es otro tipo de negocio. Miren, esta es la demanda y miren la capacidad. De nuevo la ponemos plana para ilustrar, pero no es cierto que esté plana. Entonces digamos que aquí está más ajustada la demanda con la capacidad. Vean las ocupaciones. Entonces aquí digamos que septiembre es el mes puntual donde está más volada y habrá que hacer alguna acción anticipada. Todo esto es planeación. Es anticiparnos. ¿Cómo? Puede ser, hay que mirar cómo está calculada esta capacidad. ¿Cierto? Porque lo que veíamos es que estamos hablando de la capacidad disponible en función del tiempo total. ¿Sí? Porque usted tiene disponible los 3 turnos. ¿Sí? Eso depende de cada compañía. Puede que una compañía trabaje de 7 a 5 y para esa compañía el tiempo total es de 7 a 5. ¿Sí? Otra compañía que trabaja 2 o 3 turnos, el tiempo total será unas 24 horas. El inventario es muy costoso. Eso es muy costoso, pero es una opción. Y aquí lo que vamos a plantear, estas son las opciones para que hagamos el siguiente ejercicio. Estas son las opciones. Y aquí no hay ninguna verdad definitiva. Todo dependerá de la empresa como tal, del sector y de la administración propiamente. Puede que la mejor opción sea la mezcla de varias. Entonces una opción, modificar la mano de obra, contratación o despido. Eso es cierto que se presenta. En los picos normalmente hay que contratar o en los valles hay que hacer recortes. Eso es absolutamente normal. Entonces aquí están las ventajas, desventajas y los costos. Ventaja, evita tiempos ociosos, acumulación de inventario. ¿Sí? No se acumula inventario. Posibles desventajas, requiere muy buen proceso de entrenamiento. Si yo estoy rotando mucho mi personal, tengo que tener muy buen proceso de entrenamiento. ¿Sí? Mi curva de entrenamiento debe ser muy buena. Costos, procesos de selección, formación y entrenamiento. Y por supuesto, si estoy hablando de despidos, de recorte, el tema de indemnizaciones. Esta es una opción. Otra opción, utilización de horas extras. Lo mencionábamos al principio. Entonces, opción más fácil, evita costos, pero tiene sus limitaciones legales y de convenios y cosas. No es una obligación aceptar, y lo más importante es que finalmente se ve afectada la productividad por el excesivo cansancio. Y también se ve afectada los índices de accidentalidad. Exacto. Es una opción también. Puede que la combinación de 2 o 3 de las que planteamos aquí sea la óptima. ¿Qué costos? Incremento en horas extras y pérdidas por productividad, por lo que decíamos de extremo cansancio. Entonces, estas son opciones. Subcontratación, por ejemplo. Esta puede ser una opción. Listo, yo tengo mi ocupación muy alta en estos meses. ¿Cómo puedo ir donde un tercero a que me maquile? ¿Cómo puedo subcontratar? Entonces, ventaja, no se realizan inversiones adicionales, evita sobreutilización, pero hay unas desventajas. Riesgo de pérdida de clientes. ¿Cierto? Porque ese que me está maquilando puede que termine con mi cliente. Entonces, son desventajas que se presentan. Es una opción y puede que la opción no sea para implementar 100%, puede que sea una opción para implementar parcialmente en un proceso. Entonces, por ejemplo, tu cuello de botella, acabado. Entonces, miraré a ver, mientras hago una inversión, que no puedo hacer esa inversión, cómo maquilo todo lo que tenga que ver con acabados, en alguna proporción. Entonces, son opciones. ¿Por qué? Porque ya ese proceso está con una ocupación por encima del 100%, algo debo hacer. Costos, costo logístico de todo el tema de manipulación de producto, tiene un costo, aparte de que atenta contra la calidad del producto mismo. Programación de vacaciones, este es uno que es el que normalmente utilizamos más. ¿Sí?
Toca como montarnos en el avión antes de tiempo. Desarrollo de planes de mejoramiento. Este es el que venimos haciendo a través de Emplanta. Y que es el que nos permite ser más productivos en esas líneas donde tenemos los cuellos de botella, ¿sí? Ese es un proceso que ustedes deberían trabajar, sobre todo con más énfasis, donde estas compañías les queda mucho más difícil hacer la planeación. Entonces les toca tener mucho mayor colchón, digámoslo así, en la ocupación, para que con algún imprevisto no se les salga de la planeación y queden como demanda insatisfecha. Tiempos ociosos. Algunas compañías utilizan este no es el más idóneo, porque ¿qué se hace? Simplemente se le rebaja un poquito de velocidad a la máquina. Entonces, claro, como no tengo que producir tanto, le rebajo un poquito de velocidad. Mi estándar es 120, como veíamos el ejercicio. Bueno, voy a trabajar a 100 y así no genero despidos y no me lleno de inventario. Entonces, mientras la ocupación esté bajita, bajo la capacidad, bajo el desempeño. Pero esto finalmente puede ir en contra de la eficiencia, porque cuando otra vez restablezca mi ocupación, ya va a ser muy difícil alcanzar ese estándar. Demanda, capacidad. Demanda, eso es como el resumen del taller. Trabajamos por un lado la demanda, necesitamos conocer cuál es más o menos el comportamiento de esa demanda, anticipar cómo va a ser esa demanda. Y por otro lado, capacidad, qué soy capaz de producir, teniendo en cuenta las limitaciones, los paros, mi estándar. Finalmente los dos factores, utilización y eficiencia. Entonces demanda, capacidad, eso me da una ocupación. Según esa ocupación, ¿qué planes debo tomar? ¿Qué acciones debo tomar? Ese es el resumen. Este es el impacto en los resultados económicos en una compañía. Para este caso, la compañía tiene unas ventas de 1 millón de pesos y tiene unos costos variables de 420.000 y unos fijos de 180.000. ¿Sí? Eso nos da una utilidad bruta de 40. Tiene unos administrativos del 5%, 50.000 pesos, logísticos. Estos son variables y estos son fijos. ¿Qué pasa cuando yo aumento la ocupación de los activos? Cuando los aprovecho más, cuando los aprovecho mejor. Entonces, para este volumen de ventas, 1.200.000, vendí más. Vean qué pasa con mi utilidad. Sube al 43%. ¿Por qué? Porque los costos fijos los estoy diluyendo mejor. Son los mismos 180.000 en los costos y en los gastos son los mismos 50.000. Entonces, como hago un mejor aprovechamiento de esos costos fijos, pues se me ve mejorada la utilidad. También sucede el caso contrario. Entonces, tengo un volumen de ventas de 800.000 pesos, vea lo que le pasa a la utilidad. ¿Sí? Entonces hay que hacer el balance. No está bien llenarnos de inventarios. Puede que la mejor solución no sea una o la otra, puede que sea la combinación de ambas o de varias según lo que veíamos ahí. ¿Sí? Es cómo hago uso de esas alternativas que tengo. Todas estas operaciones manuales la tienen con unos terceros, bien sea al interior de la compañía o por fuera, pero normalmente son con terceros. ¿Por qué? Porque precisamente varía entre pedido y pedido. Lo importante es que en el momento de hacer la cotización, como lo mencionábamos ahora, la persona que haga la cotización tenga dimensionado cuánto tiempo se lleva esa operación para que se pueda hacer una planeación de la mano de obra que requiere ese proceso. Entonces, siendo un cuello de botella y con unos volúmenes tan altos, tienen que tener identificado cuál va a ser ese personal que va a suplir ese pico de la demanda. Seguramente no es fácil salir corriendo a buscar 10 o 15 personas que trabajen en la industria y que estén disponibles en un pico, pero de ahí que haya que hacer una anticipación para estas temporadas y trabajar en desarrollar esas personas para que estén disponibles. Normalmente esta industria trabaja con personas de familia que se les entrega el trabajo y vea, trabajen este producto. Entonces habrá que anticiparse y desarrollar
esas opciones, esas familias, o capacitar a estas familias para que en el momento en que se presenten unos picos puedan abastecer la demanda. Eso tiene que ser muy variable y en ese sentido hay que trabajar en desarrollar esos equipos de trabajo. Hay que aumentar esa capacidad en la mano de obra. Habrá que montar el tercer turno o trabajar horas extras. Hay que desarrollar la mano de obra. Y bien sea interna, tenés todavía una utilización, no está, mejor dicho, la utilización de esa mano de obra. Si estás hablando de que trabajan 8 horas, estás utilizando, sin paros, por favor, sin paros estás utilizando el 33%. O sea, en ese proceso tenés una utilización del 33%. Hay que mirar a ver cómo utilizamos más ese proceso. Entonces, habrá que mirar en temas de vinculación como lo planteábamos ahora. Tercerización puede ser otra. Entonces no hay una alternativa única y definitiva. La mejor será una combinación de algunas. Pero finalmente, si ese es el cuello de botella, habrá que trabajar en mejorar la capacidad de ese cuello de botella con más gente o capacitándola o aumentando la curva. No es fácil porque son productos diferentes y son productos nuevos. Pero si ese es el cuello de botella, hay que trabajar en ese cuello de botella aumentando o los rendimientos o aumentando la utilización, porque el proceso como tal lo estás utilizando una tercera parte. Hay que pensar en utilizar más ese proceso de empaque como tal. Entonces resulta que nosotros hacíamos, pues por si llega diciembre y tenemos buenas ventas, por si el cliente sí nos pide y eso. Entonces, en todo eso tenemos un gran problema que es el que le estamos trabajando con el equipo Kaizen. La competencia está muy difícil. Pues, supongamos en el caso de nosotros, lámparas importadas. O sea, las lámparas importadas ya las venden a un precio casi que regalado, ¿cierto? Cosa que nosotros no podemos hacer, porque pues no es rentable para la empresa. Entonces es como muy importante como mirar qué estrategias vamos a tomar, cómo vamos a hacer, porque ya primero antes, desde esta época, teníamos miles y miles de trabajos y teníamos mucho por hacer, pero por tener, ¿cierto? Por si llega diciembre y tenemos ventas muy buenas, pero ya mirando que tenemos una competencia muy alta, que las cosas están así, tenemos que tomar otras nuevas medidas. Y ya con el especialista que nos está ayudando, pues con el equipo Kaizen y todo eso, hemos logrado mucho, pero sí se ha visto que tenemos que bajar muchísimo más. Entonces en este entonces ya vamos a llegar prácticamente a agosto y estamos como muy quietos, ¿cierto? Estamos como caminando muy despacio porque no sabemos en realidad qué es. Entonces tú decías ahorita algo como de anticipar, ¿cierto? Es bueno anticipar, pero entonces ya nosotros ya como que no lo vemos como muy así. Por ejemplo, yo ahorita les decía a ellos y yo, pero es que uno como se anticipa, pues mirando ya las cosas como está la competencia y eso, ya nos das como susto. Porque, o sea, nos queremos anticipar, pero no nos podemos llenar más de lo que ya estamos. Sí, no es fácil la anticipación, esa bola mágica. Ahora veíamos métodos cuantitativos, cualitativos. La fuerza de ventas le puede apuntar a un compromiso, pero puede que no se cumpla. La idea es que así sea de una forma cualitativa, haya un compromiso y la fuerza de ventas trate de cumplirlo como sea. Y de todas maneras esa planeación debe considerar los históricos. Bueno, históricamente en las temporadas nos hemos llenado de inventario de estas referencias, entonces definitivamente no puede ser por ahí, habrá que diseñar unos productos nuevos. De todas formas, el tema de planeación lo que busca es evitar precisamente eso, porque probablemente antes lo hacían sin tener en cuenta juiciosamente los históricos de ventas, cuáles referencias se movían más, o muy cualitativamente dependiendo de un vendedor, y de pronto ese vendedor no le apuntaba a lo que era. A nosotros en el área, pues, como de decoración, pues, que es el área donde hacemos el vidrio, ¿cierto? Nos pasaba mucho algo con un vidrio que tenía un acabado marmorizado, ¿cierto? Ese vidrio se vendía muchísimo, pues, eran por cantidades y nunca parábamos. Entonces siempre tuvimos pues como esa estrategia, como no, pues es que si el mármol se vende hay que hacer mármol, ¿cierto? Pero de un momento a otro, se cayó el mármol y se descodificó el mármol, entonces ya tenemos mucha cosa ahí que ya hay que inventarle otro acabado, hay que inventarle qué le vamos a hacer porque estamos, pues no se puede quedar ahí. Claro, pero seguramente como estaban en las vacas gordas, entonces no hacían una planeación, no, el mármol se está vendiendo, hágale, reventémonos de mármol, sin hacer una planeación. ¿Cómo está la competencia? Y eso hace parte del tema cualitativo, porque la competencia en cualquier momento se mete y todo el tema importado chino, eso le pega lo que quiera.
Entonces de pronto se confiaron demasiado en que estaban solos en el mercado y ¿por qué no se dio eso? Por una buena planeación. Mejor dicho, no se da por uno de los factores que mencionábamos ahora que son críticos, planeación de ventas y operaciones. Seguramente no hicieron una buena planeación de ventas y operaciones.